Somos Familia de Dios, espacio de reflexión para promover la alegría del amor en las familias. Familia, somos una familia, familia de Dios, ay qué alegría. Ahora sí respondamos, ¿es posible ser santos en el siglo XXI? Claro que sí, es posible. Más allá de las épocas y los lugares, la santidad cristiana es una sola, aun cuando a veces consideramos estándares sobre ser santo o santa que no se corresponden con los tiempos que vivimos y que definitivamente no nos ayudan a comprender el llamado universal que Dios está haciendo a cada uno a la santidad. Por eso hemos de vivir un modelo de santidad acorde con el desafío de la época y el contexto en el que vivimos, sabiendo que la voz de Dios se deja sentir a través de los misterios de la historia, con sus luces y con sus sombras. Existen rasgos que nos permiten identificar la vocación a la santidad, porque se es santo y santa no en un mundo abstracto o ideal, sino en el contexto concreto de vida. Entonces, un santo en la actualidad podrá tener estas posibles características. Lo primero es ser seguidor de Jesucristo, permanecer en el camino del discipulado, viviendo la experiencia de entrega y comunión con Jesús resucitado, lo que conlleva a la centralidad en la palabra de Dios, o sea que se deja transformar por ella, la vive y la ora en lo profundo del corazón. Un santo es testigo de la misericordia. Es aquel que ha experimentado más de cerca la gran misericordia de Dios y siente el llamado a comunicarla a los demás de todas las formas. Desarrolla un talante profético frente a la lógica del egoísmo actual. Es profeta viviendo un estilo sobrio y sencillo, denunciando con la propia existencia todas las esclavitudes que nos vienen impuestas por la idolatría del poder en una sociedad inmersa en la acumulación insolidaria de riquezas. Esto, sin embargo, no implica que tengamos que vivir totalmente desprovistos de bienes materiales. Es sencillamente que tengamos una relación justa con lo que poseemos. Hoy, más que nunca, hombres y mujeres debemos experimentar a Dios en el fuego de la oración contemplativa, para que lo divino no se convierta en un asunto de meras palabras. El individuo que camina hacia la santidad no vive aislado, es siempre alguien que se entrega a Dios y a los hermanos como miembro vivo de una comunidad eclesial, encarnado el misterio de la comunión en Cristo. Los tiempos nos están llamando a ser santos desde los valores positivos del mundo, ejerciendo nuestro trabajo y profesión con alegría y espíritu de servicio, participando en comunidad de vecinos y desde lo cotidiano, como al hacer las compras o en el transporte. También se debe mantener un renovado sentido misionero y evangelizador. En medio de los avatares de la vida diaria se nos invita a vivir la gracia de la santidad con actitud misionera y evangelizadora, haciendo presente a nuestro Señor Jesucristo más allá del templo y la religión, haciéndolo presente allí donde las personas se reúnen y comparten las preocupaciones de cada día. Nos queda claro entonces que ser santos no es ninguna proeza sobrehumana, es sencillamente vivir en forma auténtica nuestra condición, conforme con la propia vocación y estado de vida. El Concilio Vaticano II, en particular en la Constitución Dogmática Lumen Gentium, publicada en 1964, sostiene en el numeral 40 que, abro comillas, los seguidores de Cristo, llamados por Dios no en razón de sus obras, sino en virtud del designio y gracia divinos y justificados en el Señor Jesús, han sido hechos por el bautismo, sacramento de la fe, verdaderos hijos de Dios y partícipes de la divina naturaleza, y por lo mismo realmente santos. En consecuencia, es necesario que con la ayuda de Dios conserven y perfeccionen en su vida la santificación que recibieron. Cierro comillas. En forma simple, se puede decir que ser santo es ser otro Cristo. Esto que suena tan difícil es un don que se ha otorgado a toda persona que haya sido bautizada, como afirmó la Lumen Gentium. Desde que se recibe el sacramento del bautismo, Cristo habita en cada uno. De ese modo, ser santo será ser cada vez más uno mismo, en cuanto que ya no soy yo quien vive, sino Cristo quien vive en mí. Esto se encuentra en Gálatas 2:20. La peor propaganda que haya podido recibir la santidad es aquella que la mostró como algo tan heroico o exagerado que la hacía imaginar como algo sobrehumano. Todo lo contrario, en Cristo ser santo significa aprender a ser humano. La santidad entonces es aprender a tener en la vida cotidiana la misma vida de Cristo, gracia que hemos recibido ya en el bautismo para desarrollarla a lo largo de la vida en el día a día.
Vivir la santidad entonces significa llevar una vida completamente pura ante los ojos de Dios, ser fieles en las cosas pequeñas y ordinarias, es decir, en el día a día. Vivir en santidad es crucial para recibir de Dios todo lo que deseamos. Recordemos que santidad significa separación del mal y debe haber en el corazón del cristiano un deseo real de vivir en santidad, o sea, estar separado de todo pecado y con una decisión firme de practicar la santidad. Por supuesto, esto implica muchos sacrificios, pero vale la pena. Nuestra vida está segura en manos de Dios. Sin importar las luchas o pruebas en el camino, Cristo nos ama, murió por nosotros y merece que vivamos en santidad. Para resumir, la santidad es aprender a tener en la vida cotidiana la misma vida de Cristo, que se ha recibido ya en el bautismo y que debe ser desarrollada a lo largo del día, todos los días. En particular, en la vida de familia, la santidad no solo es un llamado, sino que es posible y necesario. Queda claro entonces que la santidad es posible porque es un don de Dios, que Él ofrece a todo el que quiere recibirlo, porque Dios quiere que seamos santos, es decir, que seamos como Él y que nos parezcamos a Él en nuestro ser y en nuestro actuar. Esa fue su intención cuando dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Por tanto, estamos llamados a ser santos, a ajustar nuestra voluntad y nuestro obrar a la voluntad de Dios. Así termina este episodio de Somos Familia de Dios, buscando que cada persona descubra cómo hacer presente a Jesucristo en su vida familiar. Familia, somos una familia, familia de Dios, hay que alegrar.